Bueno, a ver, lo primero, somos Silvia y Edu de Legal Sol. Muchas gracias bueno, de Legal Sol, etcétera, multimilitancia. Muchas gracias por habernos invitado a dar una charla aquí en Motril. Y yo os contaré primero el Código Penal y Edu os contará el tema de la Ley de Seguridad Ciudadana. Aparte de Legal Sol es uno de los colectivos que en inicio impulsaron la plataforma No Somos Delito con otros 4 más. Empezó a trabajar esta plataforma a principios del año 2013, del año pasado. Más o menos a finales del año pasado, de los 5 colectivos que en inicio estábamos, entró muchísima más gente para unificar lucha y que no estuviera el de la Asamblea de no sé dónde haciendo lo mismo que la plataforma y tal. Como, vamos, todos los documentos y todo que traemos de los que hemos basado son tanto de Legal Sol como de No Somos Delito, porque al final los estudios se hacen en los 2 sitios de toda la normativa. Así que, bueno, pues os voy a empezar a contar. En inicio, tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana se enmarcan en todo este contexto represivo en el que vivimos y cada vez se recrudece más. Nosotros en particular sí que hemos visto como una evolución muy clara de recrudecimiento tanto de lo que es la estrategia policial como de incluso los cargos que se imputan a las personas detenidas, como las medidas cautelares que se le empiezan a imputar ahora. O sea, por ejemplo, nosotros en el 2011 si vas a una asistencia a un detenido de una manifestación no te planteabas ni siquiera que le fueran a pedir prisión. Ahora tienes que ir con todo preparado porque ya cada vez es más normal que empiece a suceder esto, desgraciadamente. Por los mismos hechos, incluso menos. O sea, los montajes policiales están a la orden del día, la impunidad es algo con lo que tenemos que vivir y lo peor es que con estas normas lo que se hace es tratar de legalizar todo ese escenario en el que nos encontramos. Entonces, la reforma del Código Penal en septiembre del año pasado entró ya como proyecto al Congreso de los Diputados. Lleva ya 1 año y no se ha aprobado del todo, lo cual indica que por algún tipo de razón no lo quieren todavía aprobar, o por oportunismo electoral o por lo que sea. Pero vamos, que entró hace 1 año. La Ley de Seguridad Ciudadana, como os comentará Edu, entró en verano, este verano como proyecto. O sea que muchas veces cuando uno piensa, ¿lo van a aprobar ya? O sea que sepamos que tampoco tiene por qué ser ya, ni tiene por qué a lo mejor aprobarse, teniendo en cuenta que ahora hay como periodo preelectoral en todo, vamos, en estos meses y hasta el año que viene. La primera reforma, así como de hecho el Código Penal, cuando entró el proyecto tampoco hubo tanto bombo como ha habido en la Ley de Seguridad Ciudadana, pasó como un poco de tapadillo y yo creo que las personas no somos tan conscientes quizás, o sea que una multa de la Ley de Seguridad Ciudadana parece como que te afecta más directamente, pero todas las modificaciones del Código Penal, como os voy a ir contando, nos afectan a todas y a un nivel mucho más fuerte, porque el Código Penal es la única norma por la que puedes entrar en prisión. Entonces un endurecimiento como el que recoge este proyecto implica, o sea, unas consecuencias para todas nosotras y todas las que luchamos bastante fuertes, sobre todo a nivel prisión. O sea, la pena estrella en la prisión es un claro código penal de autor o de derecho penal de autor o derecho penal del enemigo. Los ciudadanos que protestamos y ciudadanas somos el enemigo. Entonces se olvida la reinserción, reeducación y todos estos fines que no sirven para nada pero que están en la Constitución de las penas. Se olvidan y todo es prisión y apartarte de la sociedad el mayor tiempo posible. Es más o menos la filosofía que subyace en el proyecto. Se trató de vender en inicio como el Código Penal que era para, de hecho la propia nota que sacó el Consejo de Ministros el día que entró el proyecto, dijeron que era para perseguir a los corruptos. Es mentira. O sea, este Código Penal, lejos de agravar no agrava ni una sola de las penas para los corruptos, es más, la suaviza, la malversación de caudales públicos cometida por funcionario público rebaja la pena. No se incluye específicamente delitos como el tema de las estafas de las preferentes o, vamos, toda la corrupción que estamos viendo en sus nuevas modalidades, nada de eso se incluye. Además, hubo una ley del año 2012 que estableció un doble rasero muy claro entre las sanciones a los trabajadores y al defraudador de Hacienda. O sea, esta ley lo que hizo, que no se ha modificado con el proyecto del Código Penal y sigue vigente,
es que tú, si estás cobrando pensión mísera y se te ocurre trabajar en negro, va a ser delito desde el primer euro que tú cobres de tu trabajo en negro y demás. Sin embargo, una persona que defrauda Hacienda, que esos son los delitos que los trabajadores y trabajadoras pues no solemos cometer a nivel de lo que estamos viendo ahora mismo, solo es delito si defrauda 120.000 euros en un año. O sea, que es como un doble rasero. O sea, todo el Código Penal se inspira en prisión como pena estrella, desproporción de las penas, doble rasero, desigualdad, se ceba con inmigrantes, con la protesta social, con personas con drogodependencias o con alguna enfermedad mental. Todos esos colectivos especialmente vulnerables salen muy perjudicados. Y un poco, pues, vamos, que no nos engañen y que esto no es para que los corruptos se les fastidien, que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Voy a coger la chuletilla. Una cosa, me podéis interrumpir cuando queráis, ¿eh? O sea, cualquier duda que tengáis o aclaración o a mí me suena otra cosa o lo que sea, me interrumpís. Y ya está, a ver. O sea, tengo aquí como una parte primera que no sé si hace falta, porque supongo que todas vosotras lo sabéis, pero bueno, pues si acaso os lo comento. O sea, para que sepamos de qué estamos hablando, hay como 4 órdenes en tema jurídico. O sea, está el tema laboral, que eso lo conocéis perfectamente, que es la relación empresario-trabajador, que son normas que tratan de regular eso. Luego está el orden civil, que se preocupa de cosillas entre particulares, pues que si contratos, una herencia y demás, que eso es otra cosa totalmente distinta. Está el tema administrativo, que es tipo ley de seguridad ciudadana, multas de tráfico y demás, que regula relación ciudadano-ciudadana-administración, y el código penal, y luego está la norma penal que trata, aunque uno pueda pensar que lo que está regulando es ciudadano-estado, se supone, o sea, se entiende en inicio, la filosofía que tenía la normativa penal era regular las relaciones entre ciudadanos-sociedad. Es que, claro, o sea, explicar esto ahora resulta irrisorio porque todo ha desvariado tanto que no lo podemos ni siquiera concebir. Pero en inicio la normativa penal lo que debería de recoger son las conductas que la sociedad, no el gobernante de turno ni el poder económico, considera socialmente reprochables, y por eso se castiga a esa persona, porque tiene como una cuenta con la sociedad. Pues si yo mato a alguien, se supone que la sociedad considera que soy reprochable, entonces me castiga por ello. Eso ha degenerado en... ahora mismo las normas son un instrumento en manos del político de turno, en manos del poder económico, del poder financiero, que son los que dictan las leyes. No recoge ni lo que la sociedad considera mal, ni nada que se le pueda parecer, ni recoge lo que hay, o sea, recoge los valores de la clase que nos está gobernando, claramente. Entonces, a ver, por desmentir alguna de las mentiras que hemos tenido desgraciadamente que oír a raíz de la aprobación de este Código Penal, o sea, hay una de las cosas que se oye mucho. Además, ahora en este verano sí que se ha visto como muy claro. O sea, desde los medios de comunicación que están nuevamente a servicio del poder económico, a servicio del poder, etcétera, etcétera, no se nos hace más que vender como una alarma social. Nos tratan de crear continuamente una alarma social, un escenario de que esto está lleno de violadores, de pederastas, y demás, como si el número de delitos que se cometieran en España fuera una cosa, o sea, pues no, es mentira. O sea, es una sensación de inseguridad que nos tratan de vender. España es el país de la Unión Europea con un índice de delitos violentos más bajo, con la población reclusa más alta. O sea, tenemos ya de por sí, el Código Penal actual es un código muy severo. Un robo con fuerza de, por ejemplo, entrar en un coche y llevarse un radiocassette tiene una pena de prisión de 2 a 5 años. O sea, es el código que tenemos ahora, sin reforma, sin proyecto. Es un código muy severo, que castiga, pues como siempre, la pobreza, o sea, que lo que hace es andar un poco en lo que tenemos. Tampoco nos creamos que es que lo que tenemos es fabuloso, porque no lo es. Esto, bueno, entonces, todo este escenario de inseguridad que se trata de crear lo vimos muy claro con el tema de la doctrina Parot, que poco menos que mi abuela pues podía pensar que Legalio salía a la calle porque está lleno de violadores. O con todo el tema, o sea, lo que se hace son coger casos muy mediáticos que son, desgraciadamente, casos horribles, pero muy, muy puntuales, y ponerlo hasta la saciedad, generando una sensación de inseguridad, incluso que hay población que ni siquiera en muchos sentidos lo están consiguiendo, o sea, porque sí que es verdad que como un clima general de que uno cree de hay que hacer algo porque está todo, o sea, la gente entra por una puerta y sale por otra, que es mentira.
los delincuentes, las penas son muy pequeñas, tal, o sea, mentira, o sea, que un gobernante tenga la poca vergüenza de defender en un medio de comunicación que 25 años de prisión es una pena corta, debería darle vergüenza. Pero, o sea, ya lejos de eso es que ni siquiera en las encuestas que ellos mismos hacen se recoge la seguridad ciudadana como un problema que la población considere prioritario, porque si no tenemos ni trabajo ni para comer, pues sinceramente, o sea, lo primero precisamente no es eso, es trabajo, corrupción, pan y otro tipo de cosas, no una inseguridad que uno no percibe en su vida cotidiana. Eso es una de las mentiras que nos han tratado de vender. Luego la otra mentira así muy tal era lo de que trata de reformar, o sea, que este Código Penal castiga a los corruptos, que ya os he explicado por qué no es así. O sea, en particular además, aparte de lo que os he dicho, de que se rebajan las penas de la malversación de caudales públicos, no se aprovecha para sancionar las grandes estafas como la financiación ilegal de partidos, por ejemplo, se sigue sin recoger. La ley esta de diciembre que estableció la desigualdad. Luego, al final, o sea, todo esto lo que redunda en que no nos vendáis la moto. O sea, quiero decir, si un gobierno realmente tuviera la intención de perseguir la corrupción, no necesita una ley. Con simplemente que el Ministerio Fiscal no recurra a las imputaciones de banqueros, la infanta y corruptos, pues a lo mejor sería un indicio. O sea, creo que a estas alturas a nadie nos van a engañar con esto. Otra de las mentiras que también se trata de vender es que es una reforma que sirve para descongestionar un poco, porque los juzgados pues están como están y todos lo sabemos. Otra cosa que es mentira. Ahora mismo, a raíz de esta mentira os voy a explicar una de las modificaciones que pretende introducir, pero claro, una infracción penal puede tener dos tipos de reproche. Puede ser falta o delito. Si es una falta, pues es una cosa como más leve, se enjuicia muy rápido, no tiene fase de investigación, o sea, es todo muy rápido. Pues te pillan robando un queso en el supermercado, te cogen los datos tal, a los 2 días tienes un juicio de faltas muy rápido, vas al juicio, al poco sentencia, no tiene ni investigación ni nada, es muy rápido. Y luego están los delitos, que esos pues tienen penas, normalmente conllevan penas de prisión, tienen una fase de investigación, luego pasa a otro juzgado distinto que se juicio y al final puedes estar fácil 3 años, pero con tranquilidad, para que te llegue la sentencia. Entonces lo que quiere hacer esta reforma es quitar las faltas, con lo cual ahora todo se haría por el procedimiento este largo de 3 años. Y ahora lo que son faltas pasarían al ámbito administrativo, que es lo que explicará Edu, que casualmente además son las de orden público, para tener ellos controlar muy bien todo el tema de la investigación. Y del resto pasarán a delitos o delitos leves, todo con antecedentes penales, con penas más altas, o sea, más prisión, más endurecimiento de las penas, etcétera, con una instrucción más larga. Conclusión, se van a congestionar más los juzgados, porque los juzgados penales son los que menos congestión tienen de todo. O sea, todo el penal, el juicio de falta se lo puede señalar en 2 meses, en administrativo o en civil un juicio te lo ponen de aquí a 2 años. O sea, eso es más o menos lo que viene a ser lo que estamos barajando, con lo cual es otra cosa que también dicen que es mentira. O sea, si quitan las faltas, lo que está haciendo es alargar más y congestionar más un orden que no estaba congestionado. Otra mentira más que nos tratan de decir. Y básicamente, o sea, al final, a lo que uno llega es, entonces, ¿por qué? O sea, quiero decir, si esta reforma no es necesaria, si no es justa, ¿por qué se hace? Y la razón es muy clara, es un instrumento de represión y control social. O sea, es así de sencillo. O sea, al final el nivel punitivo que instala, o sea, el nivel punitivo de control social, de sanciones, penas de prisión por todo, se inmiscuye en la privacidad de la persona continuamente, deja mucho margen de arbitrariedad. O sea, la norma penal tendría que ser lo último, o sea, dejado para 4 cosas muy graves y ya está. O sea, no debería de usarse alegremente para... es que vamos dentro de una sucursal a encerrarnos para que a la vecina le den un alquiler social, pues eso con el nuevo Código Penal se castigaría con prisión de 3 a 6 meses. O sea, para que os hagáis una idea de qué nivel estamos hablando. Entonces viola todos los principios violables. De hecho, a nivel internacional ha recibido críticas del Comisario Europeo de Derechos Humanos, de organismos internacionales de todo tipo. O sea, tú no puedes ni tener conceptos indeterminados como tiene a patadas, que al final tú estás jugándote tu prisión en no sé muy bien qué me aplicarán, hasta por cosas tan nimias que para empezar no son reprochables socialmente, son reprochables por el poder económico financiero y el gobierno del turno, que es lo que no debería hacer. Pero bueno, es lo que tenemos. Entonces ahora ya entrando un poquillo así en
los aspectos concretos se reforman muchísimas cosas, pero bueno, por contaros así las más significativas, lo que pretende instaurar en primer lugar es la eliminación de las faltas, que eso es lo que os he comentado, y ahora todo sería delito leve. O sea, tenemos una falta con nuestra instrucción, sin instrucción muy rápida, que no deja antecedentes penales además, y eso se pasaría una parte al ámbito administrativo, que uno puede decir que bien, no tengo que ir a un juzgado, mal, porque nosotros en Legalso lo hemos visto muy claro. O sea, de hecho, procedimientos judiciales de todos los que hemos llevado de detenidos, que desde el 2011 tenemos constancia de, en Madrid solo, 567 personas detenidas, desde el año 2011. Es un saldo represivo que da miedo. Por supuesto no llevamos la defensa de todas esas personas, si no habríamos muerto ya. Pero de todos los que llevamos, la mayoría, vamos, que yo sepa, es que condenados y por faltas creo que hay 2. O sea, el resto todos absueltos o procedimientos activados. Entonces, claro, tú tienes el juzgado, que se supone que el juez, dentro de lo que tenemos aquí en este país, no es que sea nada imparcial, etcétera, pero es mucho mejor que la administración, porque frente a todos esos absueltos tenemos 1.100 y pico multas que te tienes que pelear con la administración, que eso es su idea de pasar las faltas a procedimiento administrativo, es eso, es que ellos tengan el control de la investigación. Tú te encuentras con una multa que alega sin parar durante casi un año, hasta que ya solo te queda ir a procedimiento judicial pagando tasas, que en derecho, que en penal no hay tasas. O sea, que nos lo venden como que bien, eso se quita de código penal para pasar a administrativo, pero es peor, tienen menos garantías. Y nosotros lo hemos visto clarísimo, de 80 procedimientos judiciales que hemos interpuesto ya en lo administrativo por multas, y lo que nos queda a los otros absueltos. Y en los administrativos larguísimos, con tasas, con costas y no. Como no pueden atacarnos con los grises, ¿no? Entonces nos reprimen de alguna manera económicamente. Acá otra forma de... Y también nos atacan con los grises. Con los azules. Con los azules. Con los marrones, con el verde, con el marrón, todo Hay que tener en cuenta que en un contexto de crisis económica, que a raíz de lo que dices, que yo creo que se han dado cuenta que en un contexto de crisis económica la manera más eficiente de desmovilizar a la gente y de asustar es atacando directamente al bolsillo, ¿no? Luego contaré, la compañera está contando el ámbito penal, pero el ámbito administrativo, la sanción administrativa lo que conlleva siempre son sanciones económicas que pueden llegar hasta los 600.000 euros. O sea, si a mí me ponen una multa, bueno, ya no de 600.000, de muchísimo menos, pero ya una multa de 600.000 euros supone una pena de muerte civil. O sea, jamás en la vida, ni en esta ni en otras 34 vidas que tenga, voy a poder pagar esa cantidad. Por lo tanto, me han condenado a una muerte civil. Entonces, el Ejecutivo se ha dado cuenta de eso, lo que está haciendo es sobre todo una represión de que llamamos nosotros puro represión o represión de baja intensidad, ¿no? Que es a través de las sanciones administrativas que te atacan directamente al bolsillo, y eso es un elemento desmovilizador importante. Sí, efectivamente eso es lo que subyace en su trasvase de faltas a infracciones administrativas, o sea, es así, porque han visto que es verdad que, por ejemplo, nosotros llevamos de las 1.000 y pico multas que tenemos localizadas en Madrid, desde el año 2011, llevamos, a ver, que veo por aquí en datos, 1.151 sancionados hasta marzo del 2014, y nosotros llevamos a 457. 457 y el resto 700 que han hecho pagar la multa, pues ese dinero que ya ha salido embolsando. O sea, si al final se trata de privarte de las pocas garantías que quedan, que son muy pocas la verdad, pasándolo al ámbito administrativo. Entonces, al final el escenario que nos tratan de vender como estupendo es lo que antes era falta pasa o infracción administrativa, púdrete, sin garantías, pagando unas multas descomunales, o delito leve con pena más alta, antecedentes penales, etcétera. Que, por ejemplo, el tema de antecedentes penales para un extranjero, pues es otro cantar, porque ya le impide renovar su permiso, le impide tal, le posibilita una expulsión, o sea, que es bastante peligroso. Luego hay otro tema, aquí en esta parte, vamos, nosotros lo hemos denominado peligrosidad y conceptos jurídicos indeterminados, pero vamos, abarca un montón de aspectos donde se ve la clara subjetividad y amplio margen de maniobra, en fin, que deja esta reforma. Hay un aspecto, un tema que son las medidas de seguridad.
insisto, si algo no entendéis, preguntármelo porque es que hay conceptos que son un poco... O sea, la medida de seguridad, tú ahora mismo, si te condenan por un delito, puedes tener pena o medida de seguridad. Entonces, la medida de seguridad, por ejemplo, es pues una persona que ha cometido un delito de drogodependiente, pues en vez de que vaya a prisión o que pague una multa, en vez de que vaya a prisión se le puede sustituir una medida de seguridad, que es, por ejemplo, internamiento en un centro de desintoxicación. ¿Qué pasa? Que estas medidas, os estoy diciendo cómo están ahora, son muy peligrosas porque el juez lo que hace es las impone en función de la peligrosidad de la persona. Entonces, como eso es tan ambiguo, eso actualmente tiene muchos límites. Y si la pena era de una multa, no puede ser internamiento, o sea, tú por una pena de multa normal no puedes encerrar a alguien privándole de libertad. Si la privación de libertad de la pena normal son 6 meses, no le puedes encerrar en un centro de internamiento por un año. O sea, tiene límites en función de la pena que sería si no se te aplicara la multa. Bueno, eso se ahonda aquí. Entonces, claro, todos esos límites que ahora existen dentro de que la medida de seguridad es bastante arbitraria, tiene límites como un poco para salvaguardar eso, todo eso se elimina. De manera que tú te puedes encontrar que tengo una drogodependencia o padezco cualquier tipo de enfermedad, pues que por mi enfermedad he cometido este delito y resulta que la pena del delito es una multa y me aplica una medida de seguridad de internamiento, además sin límite. Aquí se eliminan todos los límites, da igual que una pena sea multa, te pueden privar de libertad, da igual que sea un año, te pueden meter 3 y lo pueden prorrogar, o sea, todos esos límites se eliminan. Y además se añade la posibilidad de, cuando te juzguen, por ejemplo, si a mí me juzgan mañana por un delito de lo que sea, ese mismo día me pueden imponer la pena de prisión que fuera más la medida. O sea, quiero decir que el juez mañana está diciendo, ella sabe que yo, cuando acabe de cumplir mi pena de prisión de, imagínate, 3 años, no voy a estar adaptada, rehabilitada, como lo quieras llamar, y voy a necesitar además una medida de X. O sea, que esto ya es como minority report. Que con antelación vas a ver a alguien ya con una bola de cristal que tú, hoy, 2014, dentro de 3 años, no va a ser suficiente 3 años y voy a necesitar más. O sea, es demencial. O sea, todos estos juicios a priori es que se sustentan en la idea de derecho penal del enemigo. O sea, las personas somos enemigos, no somos ciudadanos o ciudadanas, somos enemigos, sobre todo que estas personas, claro, los inmigrantes, personas que protestan, en situación de exclusión y demás, que es gente que hay que apartar de la sociedad directamente, o sea, apartarla. Todos estos juicios a priorísticos, además, sin límites, a lo que hace es crear una inseguridad que tú, ante un hecho que cometas, no sabes cuál es su consecuencia. Y eso no se puede conseguir en una norma penal. O sea, tú no puedes cometer un hecho y decir, depende de lo que le apetezca aquí al juez, de lo que me puede imponer. Es que no tengo ni idea. Me puede poner una cosa, 2, 3, varias. O sea, es demencial, la verdad. Luego se incluye el tema de las prohibiciones. Se pueden prohibir, o sea, aparte de pena, medida de seguridad, pues también, si está el hombre inspirado, el juez ese día puede decidir que, por ejemplo, pues tu entorno con el que te juntas, pues no es bueno para ti, porque claro, como tú eres un delincuente peligroso y además protestas y disidente y tal, pues además te puede imponer una prohibición de no juntarte con determinada gente. O sea, esto supone una intromisión en la esfera privada de las personas que no tiene precedentes y que no se puede consentir en ningún caso en una norma penal. O sea, que a mí me pongan una multa y además la prohibición de no poderme ir al centro social tal o de juntarme, que no tiene sentido. Aparte que no sé muy bien cómo controlarían eso, pero también se incluye en el proyecto. Otro tema también muy importante, sobre todo para la mayoría de la población penitenciaria que tenemos, porque no nos engañemos, más del 80% de la población que hay en prisión es personas de colectivos vulnerables, personas de bajos recursos económicos que están presos sociales, están en prisión por robos, porque no tengo para comer, porque no tengo tal, o sea, robo y droga son las penas estrellas, y esa es la población penitenciaria que tenemos. Entonces, para ahondar en eso y seguir pues manteniendo que la mayoría de los presos sean presos sociales y de hecho que incluso aumenten, lo que hacen es, se elimina la sustitución de la pena. O sea, yo ahora mismo a lo mejor si me condenan a prisión, me lo pueden sustituir por multa o trabajos en beneficios de la comunidad, ¿no? Pues eso ya se quita, ¿para qué? Solo se mantiene la sustitución en el tema de extranjeros para expulsarles, ahí sí.
pero para el resto para trabajos en beneficio de la comunidad y demás, ahí lo eliminan. Y hay un cambio muy importante en la suspensión. ¿Qué es la suspensión? Me suena a chino, lo sé. A todos os sonará menos a chino cuando dice, si me condenan a menos de 2 años no entro, ¿no? Eso a todos nos suena. Eso es la suspensión. Ahora mismo, si a ti te condenan a menos de 2 años de prisión y no tienes antecedentes, aunque seas insolvente y no puedas pagar a lo mejor la responsabilidad civil a la persona que he lesionado, etcétera, no entras. Se aplica bastante automáticamente, pero es verdad que el juez puede aplicarlo o no, aunque la realidad con la que nos encontramos es que normalmente es casi automático, menos de 2 años, si no tienes antecedentes te lo suelen aplicar. Hay alguna vez que no, pero bueno, lo normal es así. Entonces, pues esto es otra cosa que modifican a peor y bastante. Porque ahora mismo solo los 2 elementos que se tienen en cuenta es tu peligrosidad, bueno, que es al final, salvo que hayas, no sé, o sea, sea como un delito con un modus operandi como un poco que se considere especialmente peligroso o algo así, pero vamos, que realmente lo que se mira sería peligrosidad y que tengas un antecedente, básicamente. No sé. Entonces todo eso se modifica y se empiezan a valorar cosas como tu entorno familiar, ¿quién va a valorar eso? Tus circunstancias familiares y personales, que me cuenten a mí con qué varemos. Pues aparte de todo el tema de si has cometido otro delito o no, de hecho exactamente lo que se valora es circunstancias del delito, la personalidad del delincuente, del penado, las circunstancias familiares y sociales. O sea, vamos a ver, en prisión se supone que las personas privadas de libertad deberían de existir dentro de prisión gente suficiente como para que toda esa reinserción que nos venden en la Constitución sea posible. Si ni siquiera en prisión hay personas necesarias para hacer eso con la población penitenciaria, cuando eso está hasta por ley puesto, que me expliquen a mí cómo una persona que haya cometido un robo o un hurto, quién va a valorar su circunstancia familiar, personal, su personalidad, le van a hacer un test de personalidad, van a ir a su barrio a ver con quién se junta y van a entrevistar a sus padres. O sea, es demencial. Pues eso se incluye una vez más para generar arbitrariedad y que yo no sepa si me van a suspender la pena o no, y no sepa si entro en prisión o no. Pero yendo más allá, para suspenderte la pena, todo lo estructuran en torno a que paguen la responsabilidad civil. De forma que nos encontraríamos con ejemplos de yo robo un queso en un supermercado, delito leve. Bueno, robar un queso tiene menos pena, pero por ejemplo eso. Fuerzo la puerta de un coche, entro en un coche, robo con fuerza y me llevo un radio casero. De 2 a 5 años. Más de 2 años está. 2 años justo, bueno, a ver, que me estoy liando, imaginemos, tengo una pena de menos de 2 años por algo que haya cometido y no tengo recursos económicos. Por ejemplo, más fácil, le he lesionado aquí al compañero. Entonces, tengo un delito de lesiones que además tendría que pagar al compañero su responsabilidad civil. Pero, sin embargo, mi pena de prisión pues es 1 año y medio. Entonces dicen, vale, pues 1 año y medio, la primera vez no tienes antecedentes o ya los tienes cancelados, no entrarías, ¿no? No, me tengo que pagar la responsabilidad civil. Si la responsabilidad civil son 2.000 euros y no tengo dinero para pagarlo, entro en prisión. Todo, o sea, el sistema de suspensión que se implantaría con este proyecto gira en torno a la responsabilidad civil. Ahora mismo, si yo no tengo dinero para pagarle la responsabilidad civil, dicen, bueno, si se demuestra que soy insolvente, me lo pueden suspender y no entro. Pero con el proyecto sí entraría. Si yo no le puedo pagar la responsabilidad civil, yo entro. Y llegando al extremo de el sitio le dan hasta otra vuelta más de tuerca y dicen, vale, es más. Como lo que a mí me importa es el dinero, si tú tienes dinero para pagarle la responsabilidad civil, es que aunque tengas antecedentes te la voy a suspender. O sea, si yo le pago la responsabilidad civil y hasta un poco más porque me sobra el dinero, dicen, bueno, que tenías antecedentes, no pasa nada, pero es que tienes dinero, entonces tú no entras. O sea, este es el doble rasero que con este proyecto se instalaría, o sea, que ya de por sí, ahondando aún más, otra vez castigando la pobreza, ahondando en las diferencias, la desigualdad y todo ese, vamos, de lo que se inspira este mundo. Por ejemplo, otra cosa, dentro de la suspensión de la pena, ahora mismo para
En caso de drogodependientes, si hay un informe forense que acredite las características de la persona, pues se tiene muy en cuenta a la hora de valorar la suspensión, incluso aunque tenga antecedentes, o sea, se tiene como muy en cuenta también las circunstancias para bien, o sea, de bueno, vamos a ver, esta persona acreditada por el médico forense padece una drogodependencia, pues bueno, aunque tenga algún antecedente y tal, son delitos, bueno, se le puede suspender. Pues no, ahora ya directamente lo que se haría con el proyecto es ya no necesitas un informe médico forense, el paquete, y total, te va a dar lo mismo. Y lo que hacen es que sin siquiera oír a la persona que pretenden condenar, el juez decir que no le suspende la pena sin siquiera oírle. ¿Para qué? Si es que me da igual. Como es otro de los colectivos que queremos quitarnos de en medio y que pasen cuanto más tiempo apartados de la sociedad, pues así uno menos. Drogodependientes, protesta social, inmigrantes, así. Con el tema de inmigrantes, la verdad es que la reforma se pega bastante con este tema, desde Tom Manta. Claro, el Tom Manta, en la última reforma que hubo en el año 2010, gracias a la lucha de colectivos de inmigrantes, se logró despenalizar, porque antes de eso era un auténtico drama. O sea, la situación actual del Tom Manta es que a ti te pillan con el Tom Manta y tal, si el importe de lo que tú estás vendiendo, que son test piratas, que siempre se aplica a este tipo bueno, no son delitos, son faltas, a este tipo de situaciones, si es inferior a los 400 euros, que siempre lo es una falta. Entonces eso le pone antecedentes penales a la persona inmigrante, lo cual no le deja huella a la hora de que si él quiere renovar su permiso de residencia, no tener ahí la lacra de los antecedentes, que va a ser imposible, o si lo quiere obtener. Y eso es como está ahora, si te tiene el Tom Manta, una falta, tienes que cumplir faltas con una multa, como normalmente son multas que nunca se pagan porque normalmente no tienes dinero para pagar las multas, aunque no son muy elevadas, pero vamos, que no tienes dinero, pues bueno, pues no pasa nada y ahí se queda la historia. Pero con esta reforma lo que se pretende es volver a la situación anterior y castigarse estas conductas. Lo que hacen es quitar la limitación de los 400 euros, así que ahora ya me da igual, que tengas CDs por valor de 20 euros o por valor de 2.000. Me da lo mismo, todo va a ser delito con prisión de 6 meses a 2 años. Prisión. O sea, es que es bastante heavy, porque teniendo en cuenta de 6 meses a 2 años, aunque le condenen, imaginaros, inmigrante pillado en el Tom Manta, una vez entre en vigor el proyecto, le condenan a 1 año y medio, con responsabilidad civil a las GAE, de lo que sea, me da lo mismo, no para la responsabilidad civil, a prisión. Porque como no te la puedo suspender, porque claro, como no has pagado, a prisión aunque sea 1 año y medio y aunque no tengas antecedentes. Pero es que incluso aunque no tenga responsabilidad civil, porque la OGANI se presenta al juicio, que haya muchos que ya hasta le da un poco lo mismo, dices, vale, te pillan 2 veces, reincidente, tampoco te la suspenden, a prisión. O sea, ya conseguimos apartar a otro colectivo de los que no queremos que estén en nuestra sociedad perfecta, donde las calles son un espacio para ir con bolsas de Zara y comprar cuanto más mejor. Ya tenemos otro colectivo apartado. Otra reforma que ahonda en los inmigrantes es el tema de la hospitalidad. Hubo mucha polémica en inicio, del anteproyecto al proyecto se añadió una coletilla, pero vamos, se ha quedado un poco de aquella manera. Introduce un artículo que pone que se castiga con pena también de prisión, claro, aquí todo es la prisión, a quien ayude a una persona extranjera a entrar o residir de manera irregular en el país. Entrar o transitar, dice textualmente. Entonces uno se plantea qué es transitar. O sea, si yo tengo un vecino que es inmigrante y no tiene papeles, por no tener papeles no le puedo ayudar. Si le estoy ayudándole a transitar con pena de prisión para mí. Tengo que yo pedirle a mi vecino si tiene papeles, es que es demencial. Entonces, el inicio estaba así redactado. La campaña Salvemos la Hospitalidad consiguió que se introdujera una coletilla diciendo el que ayude a entrar o transitar, salvo razones humanitarias. ¿Qué es una razón humanitaria? Cuando mi vecino que se muere le llevo a urgencias y si no le puedo... que no tiene otra norma más muy amplia que yo cuando cometa, o sea, no sabré nunca si estoy cometiendo esta conducta o no hasta que no empiece a rodarse y a establecerse. Yo puedo ayudar a una persona extranjera y no, o sea, además trasladan como la responsabilidad de decir, haber sabido tú que era inmigrante irregular, pues sí que quiere que vaya yo haciendo su trabajo, vaya usted, vamos a ver. Y además esas penas se aumentan
si se hace con ánimo de lucro, que con ánimo de lucro viene a ser, si yo traslado en un taxi a un inmigrante y le estoy cobrando lógicamente por trasladarle en un taxi porque soy taxista, también le tengo que pedir los papeles. Pero vamos a ver, pues eso es una de las reformas del 70, es imposible. No, le quería hacer una pregunta, que si es lo mismo ayudar a un negro que a un alemán que está en la Unión Europea, porque tiene royalties, ¿no? O sea, creo que aplicará la misma ley. Claro. Pues como dice el artículo es extranjeros irregulares. Un alemán aquí nunca va a ser irregular. Con lo cual, de hecho, es más, en el proyecto lo que hace es se elimina lo de que tenga residencia o no, de manera que los comunitarios es una historia. Los comunitarios, como tú vienes para ir para abajo y tal, ahí estupendo, puedes ayudar a todos los alemanes que te dé la gana. Pero al eliminarlo de la residencia te puedes encontrar, y de hecho se prevé que una persona extranjera, aunque tenga permiso de residencia ya en España, si es condenada a un delito de prisión de menos de un año, o sea, con Manta, por ejemplo, de 6 meses a 2 años, se la puede expulsar, aunque tenga permiso de residencia. Ya no se diferencia entre tener permiso de residencia o no, se diferencia entre extranjeros y comunitarios. O sea, para que quede bien claro cuál es la filosofía y cuáles son los extranjeros que queremos aquí y cuáles son los que no queremos. Entonces, de hecho, con menos de un año te pueden directamente te pueden expulsar si cometes un delito que te impone una pena de prisión de menos de un año, pero es que con más de un año te pueden expulsar sin oírte. O sea, sin siquiera oírte, porque lo mismo, ¿para qué? Si es que no nos importa lo que nos vayas a contar, queremos que esta gente se aparte fuera. Entonces, inmigrantes fuera, los que le metí en la cárcel, pues los voy echando poco a poco según vayan cometiendo delitos. Que además es muy fácil, porque en cuanto si luchas socialmente porque luchas, si robas una barra de pan porque eres delito leve, también pena más grave que puede conllevar prisión tal. Si el Tom Manta pues también prisión, o sea que al final es todo, o sea, se cierra el círculo, o sea, directamente queda muy claro lo que es lo que quieren. O sea, vamos, si ya lo teníamos claro sin el Código Penal, con él ya, imaginaros. Más o menos de los delitos de los extranjeros es esto, y luego del tema de... Ya solo me quedan 2 cosillas, los murais. Orden público y cadena perpetua. De los delitos de orden público está tipo nuevo que incluye. Además que aquí, bueno, en lo que contará Edu es aún más exagerado como calcan, y es infracción, protesta social. O sea, tipo de protesta realizada en los últimos tiempos tienes ya su correspondiente infracción, porque es así. En la ley de seguridad ciudadana se ve aún más. En el Código Penal lo que incluyen es lo que os he comentado de personas o colectivos que van a ayudar a negociar el alquiler social a una entidad bancaria. De hecho, la redacción literal es: las personas se castiga con penas de prisión de 3 meses a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, también según le venga al juez, pero vamos, pone prisión, que es cuanto menos pagarse al suelo. Cuando en grupo o individualmente, pero amparado por un grupo, que entiendo que se debe referir a llevar una camiseta de estos desahucios, se ocupe un establecimiento privado o un organismo público, aunque estén abiertos al público, si no hay consentimiento del titular. Claro, esto también incluye todas las protestas de la gente de sanidad en los organismos públicos. O sea, ahora mismo lo que teníamos era, tú te ibas al banco y decías, vamos a ver, esta mujer es cliente de este banco y está en el área abierta al público. Si iba la policía, se te la tenía que envainar, porque tú estabas sin liarla ni nada, diciendo que esta mujer es cliente aquí, hay que negociar un alquiler social, y que esto de la hipoteca y el desahucio y no sé qué. Ahora mismo esa misma actitud abierta al público, ya si el director de la sucursal te dice no están con mi autorización aquí, delito. O sea, que estamos hablando de delito. O sea, que vamos, es evidente que esto no está reflejando ninguna conducta socialmente reprochable. Refleja la conducta que al gobierno le viene mal. O sea, y al banco le incomoda, claramente. O sea, pero estamos hablando de prisión. Que o sea, me parece, vamos. Luego, introducen otro concepto más indeterminado, que hay un montón de conductas de orden público se agravan cuando se realicen en una reunión numerosa. ¿Qué leches es una reunión numerosa? Porque a mí que me lo cuenten. 10, 20, o sea, porque la ley del derecho de reunión es la que establece lo de las famosas 20 personas. Que siempre lo de más de 20, comunicas más de 20 tal, pero aquí no se dice nada, entonces ¿qué aplico? Los 20, porque sí, o sea, que se agravan cuando es una reunión numerosa, además como agravante, claro, porque eso ya es que una disidencia... Una familia numerosa eran 4, ahora con uno ya la familia. Pues a lo mejor reunión numerosa son 2. Más de 2 personas. Claro.
reunión numerosa. Entonces se utiliza para grabar, de nuevo, con su filosofía de, ¿eso qué quiere decir? Tú vas a una reunión numerosa, eres una persona disidente que hay que apartar de la sociedad, prisión. El tema de resistencia a la autoridad. Ahora mismo, los delitos estrella que hemos venido viendo en todas las manis son desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad. Más luego en huelgas, lo de sabotaje, tal, o sea, como aledaños, delitos contra los trabajadores, no sé cuándo. Pero en una manifestación así normal es el FAC, ¿no? Lo que llamamos el FAC, desobediencia, resistencia y atentado. Entonces la diferencia entre resistencia y atentado es que el atentado es una resistencia activa, es decir, implica golpear al policía o hacer amago de golpearle como una intención activa. Entonces se elimina... Eso, y aunque no le haga amago, simplemente con que te detengas ya te aplica lo que sí. sea, ya te dicen que da atentado. No, yo me refiero a lo que pone en la ley. O sea, si tú no tienes ningún... Como vaya a la manifestación y te pare, ya ha sido atentado, eso ha sido siempre. Lo que nosotros nos estamos encontrando es el PAC de manera automática. Persona detenida en una concentración, el PAC. Y atestados inventados para sustentar esas imputaciones, etcétera, eso es lo que nos solemos encontrar, lo que viene a ser en la práctica habitual. Pero vamos, me refiero en la ley, o sea, la diferencia entre resistencia y atentado sería como la actitud activa. Entonces eliminas activa y ya no va a haber, o sea, no sabemos muy bien si es que no va a haber diferencia entre resistencia o atentado. Los jueces directamente dirán que esto es una barbaridad y se lo pasarán por el arco del triunfo y seguirán aplicando la diferencia entre activo para atentado y no activo para el otro, pero se elimina. Entonces tú ya dices, vale, entonces la resistencia pasiva de estar en una plaza y que me arrastren, ¿qué va a ser? Atentar a la autoridad con prisión de 2 a 4 años, ¿eh? O sea, que la atenta a la autoridad no es tontería. O sea, eso, 2 a 4 es lo que tenemos, o sea, insisto, que es que lo que tenemos es mucha tela, ¿verdad? Entonces ahí está el tema, se elimina activa y no sabemos cómo quedará eso. Otra cosa que no se sabe. Sí. Una pregunta, ¿con Podemos cambiará la cosa? Eso habría que preguntárselo a Podemos, ¿no? Creo que claro. Esto todavía es un proyecto y no está en aplicación, Bueno, acabamos en breve. Hay otra modificación, o sea, había un artículo que consideraba delito a las personas que trataran de impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Es decir, yo me estoy manifestando, por ejemplo, y viene alguien a impedírmelo, ya sea la policía o otra persona, y había un delito específico para eso. Entonces ese delito lo han quitado porque es un poco incómodo teniendo en cuenta la restricción de derechos que vienen haciendo y la que pretenden hacer, entiendo que es increciendo. Entonces ese delito directamente lo han eliminado y lo han sustituido por el famoso de los tweets, que supongo que habréis oído un montón de cosas en prensa que ahora por tuitear nos van a meter en la cárcel y tal. Hombre, no están así, pero un poco. O sea, la redacción literal es: se castiga la distribución o difusión pública a través de cualquier medio, o sea, compartir una cosa en Facebook o retuitear, de mensajes que inciten a la comisión de un delito de alteración del orden público, que dices, bueno, esto puede ser quizás si pongo, no sé, ir a quemar el Congreso, o sea, que yo entiendo que eso sería dentro de la libertad de expresión, pero parece que sanciona un poco eso. Pero da otra vuelta de tuerca y pone, o que refuercen esta decisión. Entonces, dentro de que todos los organismos internacionales han metido bastante caña con el proyecto del Código Penal, este artículo especialmente se le caía el pelo a mechones, porque es que, o sea, para empezar, está atacando la libertad de expresión ya de primera. Y para seguir, ¿qué es esto? Refuerzar esta decisión. También, ¿qué significa esto? Que yo desde casa, si retuiteo una manifestación, por ejemplo, que luego acaba en alteración del orden público, estoy reforzando la decisión de alteración. O si, por ejemplo, una manifestación de los mineros, que ya uno presupone más o menos cómo puede ser, si yo la retuiteo o la comparto, estoy reforzando esa decisión. O sea, que yo desde mi sofá voy a tener una pena penal por difundir públicamente por cualquier medio esa manifestación, sin conocer a la persona que ha causado los desórdenes. O sea, lo único bueno de este mensaje es que a lo mejor a la gente que está en el sofá retuiteando quizás se plantea empezar a ir a las manos, porque si le va a caer lo mismo, ¿no? Hemos pensado que a lo mejor se levantan del sofá y total, empiezan a poner multas a los que no se movilizan. Es otra opción. Y bueno, otro tema, claro, en muchas manifestaciones lo que se tratan de meter es alteración al orden público, que esa es otra.
Entonces, ese delito tal cual está configurado ahora es muy difícil de apreciar, porque implica que haya una concertación de personas para hacer algo. Entonces, es muy difícil que a mí me detienen aquí, al compañero le detienen en la plaza de allí, a otro le detienen en la puerta de su casa, puedan demostrar que había una concertación previa entre nosotras como para cometer una alteración del orden. Entonces, normalmente por ahí es por lo que no se aplica. Entonces, otro problema más que tienen, porque por ahí, claro, ¿qué pasa? Que entre que todo eso va a los jueces y los jueces están soltando a esas personas tan peligrosas que muestran su disconformidad, pues lo que han hecho es eliminar ese requisito. De manera que ahora no se exige que sea entre varias personas concertadamente, con que yo esté alterando el orden, que puede ser, pues no sé, darle una pata a una papelera o que un policía diga que yo lo he hecho, pues ya quieres estar en una alteración del orden para a lo mejor incluirlo ya en el PAC y que sea desobediencia, resistencia, atentado y desórdenes públicos, ya para, no sé, pudrirte en prisión entre eso y la medida de seguridad hasta que tenga 100 años. Así que eso es lo que tenemos en el tema de protesta. Y luego otra cosa que sí que afecta al tema de huelgas, que es ahora mismo para considerar delito de sabotaje tiene que haber daño, o sea, un daño en las cosas. De manera que, bueno, pues una cerradura, ni silicona, hay daño, no hay daño, pues puede ser más o menos discutible o tal. Pero directamente lo que han hecho ahora es introducir que aparte de que haya daño, también se puede cometer el delito de sabotaje si estás interrumpiendo el funcionamiento del servicio. Por ejemplo, yo estoy en un piquete en la cochera para que no salgan los autobuses. Estoy parando, o sea, estoy interrumpiendo el servicio de autobuses, delito de sabotaje. Antes, si yo no toco el autobús, en principio, si yo no le rompo ningún retrovisor ni ningún cristal, pues no tenía por qué ser. Pero ahora, pues como hay conductas así que no estaban recogidas, pues no vaya a ser que se les escape algo, también lo han incluido como delito. Y ya lo último es el tema de la prisión permanente revisable. O sea, hace la cadena perpetua. O sea, en España tenemos la pena más alta son 40 años de prisión. 40 años de prisión los gobernantes salen en televisión diciendo que es poco. O sea, que les parece que es poca prisión 40 años. Yo, en particular, yo he estado un año de voluntaria en la cárcel de Valdemoro y ves claramente, o sea, que se supone que por la Constitución tendría que haber un equilibrio entre reinserción y reeducación y seguridad, y la realidad es que solo hay seguridad. En la cárcel de Valdemoro, que hay más de 600 internos, hay 6 personas entre educadores sociales y psicólogos. 6 personas. 6 personas cuando se supone que a cada interno le debería de, por lo menos, una persona ver varias veces a efectos de permisos, de tal, de pascual, de hacer informes, de tratar de que progrese en grado para que salga antes, de millones de cosas. Y no hay. Entonces, aparte de que desde luego, o sea, si lo que quieres es que no haya tanta gente en prisión, lo que tienes que hacer es intervenciones en barrios para que no haya gente que necesite robar para comer, para empezar. Y con eso solo ya te quitarías como el 50% de la población penitenciaria. No te hay que vender drogas para consumir. Ya directamente, pero aparte de eso, no, o sea, 40 años, 20, 10, los que sean en prisión es estar aislado. O sea, no tienes nada, lo que tú no te quieras apuntar. Las únicas actividades básicamente que hay en prisión son las que hacen ONG, grupos colectivos distintos, o sea, diversos colectivos y poco más. O sea, hay grupos de música que se esfuerzan por entrar a hacer espectáculos y hacer cosillas y de teatro y demás, pero o sea, la prisión, o sea, que salga de nuestro dinero, no hay ni nada absolutamente que está enfocado a la reinserción de esas personas. O sea, si tú estás privando a alguien de libertad, se supone que es para que se insecto se reduzca, como lo quieras llamar en tu concepción de que necesita reducirse. Pero si no hay medios para eso, aumentar las penas, o sea, ¿qué es lo que va a conseguir? O sea, que ni nos vendan que 40 años en prisión es una gilipollez, porque para empezar hay estudios que dicen que a partir de 8 años las personas ya tienen secuelas psicológicas bastante serias. O sea, tiene efectos físicos y psicológicos a corto, medio, largo plazo y todos los plazos muy importantes. O sea, que no se banalice con esta historia. El tema de la prisión permanente revisable la introducen para delitos como muy graves, pero bueno, que ya sabemos cómo va esto, como introdujeron en inicio la pena de 40 años para los delitos de terrorismo y luego la ampliaron a un abanico de conducta así según le iba dando la gana. Entonces se prevén como para delitos muy graves, pero vamos, que esto está previendo la cadena perpetua.
Ellos, de hecho, el gobierno, por ejemplo, en el proyecto defiende la exposición de motivos, que es que países de nuestro entorno tienen cadena perpetua, que es estar acorde con los países de nuestro entorno, a la mierda. Los países de nuestro entorno, hay algunos, es verdad, unos cuantos que tienen cadena perpetua. Pero es cadena perpetua con plazos de revisión muy cortos. O sea, con este proyecto los plazos son exageradamente largos. De hecho, para acceder a la revisión de la condena tienen que pasar 25 años o 35 para los delitos de terrorismo. Una persona que lleva en prisión 25 años, ¿qué le va a examinar? Uno de esos psicólogos a los que no ha visto nunca en los 25 años porque hay 6 y le ha tocado verlo el año 25 y le va a decir que está apto para acceder al tercer grado, 15 años o 20. O sea, el tercer grado, que es el régimen de semilibertad. Pero vamos, que para empezar, ¿quién va a acceder al tercer grado con un delito de terrorismo o de lesa humanidad? Para mí que no me cuenten. Y para acceder a un permiso, 8 o 10 o 12 años. No hay ningún país de la Unión Europea que tenga estos plazos tan largos, ya para empezar. La realidad de otros países es que los internos no llegan a cumplir, o sea, que se han metido en una perpetua, sí que es verdad que es revisable en algunos países con un poco de efectividad, y no llegan a cumplir todo. Aquí con esos plazos eso es una cadena perpetua como la copa de un pino, porque con un delito de lesa humanidad, genocidio acompañado de agresión sexual, o sea, es evidente que nunca va a ser ningún informe favorable para acceder absolutamente a nada. Entonces, en fin. Luego, sobre la doctrina Parot, que no sé si sabes, supongo que todos y todas sabéis más o menos de qué va, ¿no? O sea, que lo trataron de vender como otra cosa. A ver, el tema de la doctrina Parot, que parecía que han soltado a hordas de violadores por las calles y tal, pues no. O sea, el tema de la doctrina Parot fue a raíz de hubo un momento en el que el Tribunal Constitucional cambió la interpretación de la ley y dijo, vale, a partir de hoy, que no me acuerdo, creo que era el 2005 así, las penas para delitos muy graves, pues terrorismo, de sexual, de abuso sexual, se van a empezar a contar no desde los 40 años para beneficios penitenciarios, sino del total de la condena, de manera que una persona que haya que tenga un delito condenado a 100 años, pues sus beneficios penitenciarios tengo un destino, tengo no sé qué, que ya por sí para esa gente que normalmente se tira bastante tiempo en aislamiento, me dirás también cómo va a ir también reduciendo el tema de los beneficios penitenciarios, pero bueno, se empezaba a contar desde los 100 años, por ejemplo, si tiene una condena de 100 años, de manera que, vamos, no van a salir ni van a salir en la vida hasta los 40 años de prisión, era imposible literalmente. Y por eso es una interpretación que hizo el Constitucional, y dijo muy bien, pero no hombre, claro, si lo empezamos a aplicar del 2005 para adelante, solo pillamos a unos pocos, y los de atrás, ¿qué pasa? Entonces empezó a aplicar esa doctrina que se la había sacado había un artículo que ellos interpretaron de pronto así, y en vez de aplicarlo en ese momento para adelante, lo empezaron a aplicar para atrás. De manera que había gente que ya tenía su composición hecha de, a ver, yo tengo, vale, tendré 100 años de condena, me da igual, pero yo tengo que empezar a contar desde 40, entonces cuando lleve no sé cuántos ya tengo permiso, o hacer a permiso cuando lleve tal, cuando lleve tal. Y lo empezaron a aplicar con carácter retroactivo. Y ese es el problema, eso fue lo que se llevó a Estrasburgo. O sea, el Constitucional podrá hacer la interpretación de la norma que mejor estime, pero tú no lo puedes aplicar para atrás. Eso es uno de los principios clave, o sea, y retroactividad de todo lo que sea menos favorable. O sea, no puedes aplicarle a alguien que tenía su sentencia de hace 3 años, ahora te empieza a aplicar esto, que lo que hace es alargar tu condena 20 años más. O sea, no puedes hacer eso. Eso es lo que se llevó a Estrasburgo y efectivamente Estrasburgo dijo, vamos a ver, o sea, que muy bien que el Constitucional haya dicho esto, pero no se aplica para atrás. O sea, tú a todas las sentencias que a partir de esa fecha, aplícalo, pero para atrás no. Y eso es lo que se echa la mano a la cabeza y el gobierno ahí en televisión. Decir, oh, estoy cumpliendo la Constitución, perdona. O sea, en fin, ese es el escenario que tenemos. Y básicamente, bueno, otro tema, es que hay tantas cosas que este proyecto que son. Otra cosilla relacionada con esto, la libertad condicional, o sea, no sé si sabéis que cuando en prisión hay primer grado, que es aislamiento, básicamente, que tiene como varios tipos y tal, pero bueno, el primer grado se aplica a delitos bastante graves, con unas condiciones totalmente horribles, inhumanas, un patio de 1 metro que sale una hora inhumano. Segundo grado, que es el grado habitual con el que normalmente los internos entran. Tercer grado, que es en libertad, pues duermes en centros de entrenamiento, tal, o en algunas prisiones también tienen módulo de tercer grado.
Y luego está la libertad condicional, que era otra parte en la que tú cumplías, pues tú la última parte la podías cumplir en libertad condicional. Era, pues bueno, no puedo cometer delitos y tal, pero bueno, estoy cumpliendo mi libertad condicional. Si tú en la libertad condicional de pronto te pillaban robando, decían, vale, pues te suspendemos la libertad condicional y vuelves a prisión. En vez de estar en la calle, vuelves a prisión. Pero tú, si habías estado 5 meses en libertad condicional, pues 5 meses menos que tenías de condena. Entonces, el proyecto lo que pretende es que la libertad condicional, en vez de ser un beneficio penitenciario, sea una suspensión. De manera que si yo llevo 5 meses en condicional y cometo un delito y me detienen y tal, me manda a la prisión y dice, estos 5 como si no hubieran pasado, ahora otros 5 en prisión. O sea, que es denunciar. Y básicamente, bueno, eso es, básicamente. Pues este es el proyecto, las cosas sí que más nos pueden afectar o más significativas del proyecto del Código Penal. Entonces, aunque lo que dice el compañero de qué hacer, pues no sé, o sea, quemar ante eso ya uno no sabe ni qué hacer. Desde, yo lo que os puedo contar es que desde No Somos Delito, por ejemplo, sí que en Inicia ahora lo que se está haciendo es difusión, acciones. Hay un grupo de teatro nuevo que surge antes del verano, que sí que está como en la calle trabajando y tal, para sensibilizar a la población así en plan con humor y en el metro y aquí y demás. Y si se llega a aprobar, pues lo que se estaba hablando en la plataforma era estrategias de desobediencia civil, claro. O sea, porque aplicar eso, no sé. O sea, es que imaginar acompañar a una vecina a una sucursal bancaria y entrar en prisión 6 meses. La primera vez a lo mejor no estás, pero la segunda, o sea, con que vayas a 2 sucursales, ya tienes antecedentes de haber ido la anterior. Entonces, no sé, entre todas, pues deberemos instrumentar estrategias de desobediencia civil si eso llegara a aprobarse, claro. Porque así no se puede. Así que ahora ya, después del tostón, para los que no se habéis muerto el aburrimiento, ahora os matáis. Vale, bueno, me los has dejado suaves. Está medio desmayado. Sí, bueno, yo es que grito mucho. Bueno, yo voy a intentar ser breve porque sí que llevamos bastante tiempo, además hay que ver los títulos. Bueno, me puedo extender, Yo voy a hablar de lo que es la reforma de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, que con este nombre, pues la verdad que tampoco nos dice mucho. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, yo creo, es cuál es el espíritu de todas estas reformas, ¿no? Realmente el Estado, la forma que tiene de control social más elemental que tiene es a través de las normas, en general de todas las normas, pero hay 2 normas que son estrellas en cuanto al control social, ¿no? de la población. Una es el Código Penal, la que habla mi compañera, y otra es la de Protección de Seguridad Ciudadana. La de Protección de Seguridad Ciudadana es una norma de carácter administrativo, que son sanciones, son infracciones cuyas sanciones son impuestas no por el Poder Judicial, como ocurre con el Código Penal, sino que son impuestas directamente por la Administración. ¿Y quién es la Administración? La Administración es el Ejecutivo. El Ejecutivo es el Gobierno. Tienen el control absoluto de ese tipo de sanciones. En el fondo lo que subyace detrás de todas estas reformas de las leyes represivas es un miedo por parte de los gobernantes de todo lo que ha ocurrido, sobre todo a partir del 2011 hacia aquí, ¿no? Yo siempre digo que estas reformas son un éxito, entre comillas, de las movilizaciones sociales. Es uno de estos éxitos de los que se puede morir, ¿no? Porque en el fondo yo creo que los gobernantes, la ideología, la dominante, los poderosos se han dado cuenta que estaban perdiendo la rienda, estaban perdiendo la calle y la querían recuperar. Todas estas reformas van directamente a esto, ¿no? A recuperar la calle. No tenemos que olvidar que el actual partido en el gobierno fue fundado por un exministro de Franco, que fue el señor Manuel Fraga. El señor Manuel Fraga fundó Alianza Popular en su momento, que luego evolucionó al PP, y el señor Manuel Fraga dijo una cosa que yo creo que está en el fondo, está en el ADN de todas estas reformas, que dijo que después de los sucesos de Vitoria, tras una huelga de trabajadores en Vitoria en el 76, fueron duramente reprimidos y murieron 5 trabajadores. Después de eso salió Manuel Fraga, que en aquel momento quiero recordar que era ministro de Gobernación,
y dijo que eso había ocurrido porque no se podía tolerar ese tipo de insurrecciones porque la calle era suya, la calle es nuestra, ¿no? La calle es mía, ¿no? Entonces, en el ADN de las reformas que plantea el PP está esto, ¿no? Es recuperar la calle. La calle es nuestra, no podemos dársela a la ciudadanía. En el fondo es eso lo que estamos luchando, lo que estamos reivindicando. Cuando hemos venido aquí, me decía un compañero, dice, bueno, ¿habéis dado alguna vez una charla, habéis hablado en la plaza pública como aquí? Pues sí, hemos dado algunas charlas y es realmente es lo que nos gusta, ¿no? Nosotros participamos de una comisión que nació en Madrid, en Soles, en 15M, y nació en una plaza, ¿no? Y se volvió en la plaza y nos gusta estar en la calle, no la podemos perder, es lo que estamos buscando, ¿no? Pero bueno, esto como introducción. Como he dicho que iba a ser más o menos breve, para que luego si queréis entablemos algún debate o mostremos opiniones o hablemos o lo que sea, que también me podéis interrumpir mientras voy hablando, voy a pasar directamente a lo que supone la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. La Ley de Seguridad Ciudadana que tenemos actualmente es la conocida actualmente como la famosa Ley Corcuera o la Ley de la patada en la puerta, que fue muy famosa en su momento cuando se hizo la tramitación. Ahora la reforma que se plantea tiene otro nombre popular, que es la Ley Mordaza, porque ataca directamente a los, sobre todo, incide sobre todo en los derechos de manifestación y de reunión. Reforma también otras muchas cosas en las cuales no voy a entrar porque realmente nosotros en la Comisión de Sol, donde el ámbito de trabajo en el que nos movemos tiene sobre todo que ver con la movilización ciudadana, con el derecho de reunión, con el derecho de manifestación. Entonces me voy a centrar un poquito en las reformas de esos apartados. Bueno, lo primero que hay que destacar es que la Ley de Seguridad Ciudadana, tanto esta que tenemos actualmente como la que proponen de reforma, que ya está en proyecto. Hubo un anteproyecto anterior que tenía una serie de postulados que finalmente han sido declarados, que tenían serio riesgo de ser declarados inconstitucionales y tras pasar por el Consejo de Estado, incluso por el Consejo General del Poder Judicial, dijeron que había que quitar una serie de barbaridades. Entonces ha habido una modificación del proyecto inicial que en algunas cosas han suavizado y en otros pues ha quedado como estaba. Pero bueno, en cualquier caso, esta ley tiene tres tipos de sanciones, es decir, tres tipos de infracciones. Las muy graves, cuya sanción va de los 30.000 a los 600.000 euros, es lo que os he contado antes, que si se sancionan con una multa de 600.000 euros, es una pena de muerte. O sea, decimos que no tenemos pena de muerte en nuestro ordenamiento judicial, pero es cierto relativo, porque en el ámbito civil, si te condenan a esa cantidad, eres un muerto civil. No vas a poder hacer ya nada más en la vida, salvo pasar a la clandestinidad y dedicarte a destraperlo. Entonces, las infracciones muy graves se sancionan con multas de 30.000 a 600.000 euros. Las infracciones graves, simplemente, en el muy delante, se sancionan de los 601 euros a los 30.000 euros, y las infracciones leves, que son las más pequeñas y por ello las que más solemos cometer, que luego os diré cuáles son, se sancionan con unas cuantías de 100 euros a 600 euros, ¿vale? Dentro de estas infracciones, de muy graves y leves, se pueden graduar también en su grado mínimo, medio y máximo, dependiendo el grado de ejecución de la infracción. Solo añadir en esto que, aunque todos nos llevamos las manos a la cabeza por los importes, los más elevados son iguales. O sea, la que tenemos actualmente recoge las muy graves con los mismos importes bárbaros que ha leído él. Las que modifican son las leves, que ahora son hasta 300 euros y ahora suben a 600. Pero las otras sí que es verdad que los importes eran los mismos. La diferencia de esta ley es que el número de conductas que entran como muy graves han aumentado, como graves también. O sea, que hay conductas que cometemos a diario en nuestra lucha que están recogidas literalmente como graves por esos importes, pero los importes en sí son los mismos, o sea, que era como 600.000 euros, pero eso es lo que tenemos ahora. O sea, que tampoco, igual, lo que tenemos ahora no es aquí la panacea, ¿no? Vale, pues dicho eso, voy a contaros dentro del tipo de infracciones que os he mencionado,
Os voy a empezar hablando de las infracciones. Bueno, antes de decir que, como le he dicho, como lo he comentado antes cuando he preguntado al compañero, realmente esta reforma lo que ataca es directamente al ciudadano que se considera enemigo, no es una reforma directamente hecha contra la movilización social, porque se ha cogido un listado de actividades y de acciones que vienen realizando distintos colectivos, el 15M, la PA, el desahucio, las mareas, los sindicatos. Bueno, pues ha cogido una lista de acciones que se iban haciendo durante los últimos años y se han metido como infracciones, y además lo iremos viendo. Por ejemplo, se considera infracción muy grave las reuniones o manifestaciones no comunicadas que introducen la coletilla no comunicada, que es distinto a prohibida, tal vez creo que lo hablamos, no sé con quién. Bueno, pues se consideran muy graves las reuniones y manifestaciones no comunicadas en lugares que tengan consideración de instalaciones donde se presten servicios básicos para la comunidad o sus inmediaciones. Y se dice después en la disposición adicional que son instalaciones de prestación de servicios básicos lugares como las centrales nucleares, petroquímicas, refinerías, depósitos de combustible, puertos, aeropuertos, etc. Si se sobrevuelan estos edificios, por ejemplo, se convocan reuniones cerca de su ámbito, se puede considerar que hay una infracción muy grave. ¿A dónde están apuntando con esta infracción? Están apuntando a las movilizaciones, a las acciones que hacen normalmente los grupos ecologistas, que son colgarse a través en los edificios nucleares, sobrevolarlas con pancartas, ¿no? Es una reforma que va directamente a atacar a los movimientos ecologistas. Luego tenemos las infracciones graves, que entre ellas pues que afecta el derecho de reunión y manifestación. Tenemos, por ejemplo, se propone sancionar la concentración frente al Congreso de los Diputados, el Senado o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, siempre y cuando no se comuniquen previamente e independientemente de estén o no los diputados reunidos. Esto lo que se va a atacar es lo rodea, ¿no? Lo rodea el Congreso, rodea el Ayuntamiento, rodea cualquier institución. Pero esto además introduce un dato muy interesante, que actualmente para que se considere que puede haber aquí algún tipo de infracción, se exige que estén reunidas las cámaras, que estén reunidos los órganos legislativos y que además se produzca una perturbación muy grave en su funcionamiento. Con esta reforma se dice textualmente que da igual que estén reunidos o no los diputados o los representantes autonómicos. Lo que se está protegiendo realmente no es el funcionamiento normal de la institución, se está protegiendo el símbolo, es decir, se está protegiendo el símbolo del poder. Ya da igual que estén reunidos, que les interrumpas o no. El hecho de que se convoque un rodeo del Congreso, aunque sea un domingo a las 5 de la mañana y que no haya nadie, ya puede ser constitutivo de infracción grave, que puede ser sancionada hasta con 30.000 euros. Ya no, a mí me parece una reforma muy significativa desde el punto de vista de que ya van a proteger el símbolo del poder independientemente de su funcionamiento, ¿no? Se considera también una infracción muy grave, o plantean, todo esto estamos hablando de que es un proyecto que todavía no está aprobado, que puede sufrir modificaciones, pero que a grosso modo muy probablemente sea aprobado en los términos que os voy a exponer ahora, porque ya ha sufrido una modificación previa y yo creo que ya no va a tener muchas más. Pues bueno, también se plantea que sea una infracción grave obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales. ¿Esto qué es? Esto es un acto de desahucio. Es decir, cuando va la comisión judicial a ejecutar un desahucio con el secretario judicial, los funcionarios del juzgado, la policía, y se pone la gente para impedir que se ejecute esa orden judicial, no un desahucio sino judicial, por lo cual se ordena un alzamiento de una persona. Bueno, pues eso ya lo han introducido también como infracción muy grave, que puede ser sancionado, grave, que puede ser sancionado hasta con 30.000 euros, ¿no? Lo mismo, infracción grave, desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, la negativa a identificarse o la negación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Esto es una respuesta a una campaña que se hizo desde la plataforma por la desobediencia civil en Madrid, que fue la campaña del DNI y no a las identificaciones. Fue una campaña que surgió a raíz de las identificaciones masivas que se producían en las movilizaciones en Madrid, por lo cual en esas movilizaciones muchas veces se ponía a la policía a salir a la puerta del metro y según iba saliendo pues iba pidiendo DNI, te iba cogiendo datos, 20 personas, 20 DNIs y a los 2-3 meses pues, se llegaba a la incoación del expediente sancionador por lo que se les hubiera ocurrido sancionar. Bueno,
Pues ante estas identificaciones masivas, ante estas sanciones masivas, se planteó desde la plataforma de Desobediencia Civil la campaña de no a las identificaciones, que suponía que cuando se hiciese una manifestación o una acción conjunta, ir todo el mundo sin DNI. Ir todo el mundo sin DNI, no te pueden sancionar por no llevar el DNI, no es obligatorio llevar el DNI. Otra cosa distinta es la negativa a dar el DNI si lo llevas. En este caso, si te niegas a dar el DNI llevándolo, sí que te pueden sancionar por desobediencia a la autoridad. Pero si no llevas el DNI, no es que no quieras dárselo, que es imposible que se lo puedas dar. En este caso sí que puede la policía llevarte a la comisaría para identificación. Pero precisamente se trataba de eso, ¿no? De generar una molestia. ¿Nos vas a llevar a los 300 que no tenemos DNI a identificar a comisaría? Creo que lo hicieron una vez, que se llevaron a Vento una comisaría con Virgay de la Asia y no lo volvieron a hacer, ¿no? Claro, dice, bueno, pero van a coger a 2 o 3 y se los van a llevar para identificación. Sí, efectivamente, esos a lo mejor se comen la multa, pero ya no son los 20 que teníamos antes, o los 20 o 300 que teníamos anteriormente, que cogían los DNI como churros y les llegaban. Ya hemos reducido el nivel represivo de 20 o 30 o 40 a 3 y al final se lo tendrá que comer, ¿no? Entonces, de cara a plantar cara a este tipo de acciones, pues se ha sacado esta infracción también como sancionable, ¿no? Hay otra propuesta que me la cuento como me parece anecdótica, porque dice, también se puede ser una infracción grave la perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita cuando no constituya delito. Cuando leo esto, lo primero que pienso es en los antidisturbios, que son los primeros que obstaculizan y perturban el desarrollo de las manifestaciones, ¿no? Se plantea también como infracción grave el uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización. No sé muy bien a qué se refiere esto, no sé si se refiere al carnaval o algo, no, está ahí metido también, ¿no? Se plantea también como infracción grave la falta de colaboración con la policía en la averiguación o prevención de acciones que puedan poner en riesgo la seguridad ciudadana. ¿Esto qué es? Esto es una reforma que se ha introducido sobre todo para perseguir los delitos contra la salud pública. Porque normalmente la policía, cuando hace una intervención en un tema de salud pública, donde suele ir primero es a por el comprador, ¿no? Si te ves tropeando, te estás picheando a una persona y tal, lo primero que cogen es al comprador y le dicen, oye, ¿quién te ha vendido esto? Acompáñanos a comisaría, que te vamos a tomar declaración, dinos quién te lo ha vendido y tal. Tú actualmente te puedes negar a hacerlo. No puedes decir, no, mira, tómame los datos si quieres, que me cite el juez para el juicio cuando sea, para tomar declaraciones ante el juez, pero yo no tengo por qué ir contigo a comisaría a nada, ¿no? Para evitar eso, ahora introducen esta modificación de tal manera que el policía ya te puede amenazar diciendo, oye, es que si no me acompañas estás obstruyendo la investigación de un delito, por lo tanto te puedo sancionar, ¿no? Bueno, se mete también como infracción grave la obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos y otros objetos que perturben gravemente la seguridad ciudadana. Esto más o menos es lógico porque en un contexto de conflicto, de disturbios, pues es lo que suele ocurrir, ¿no? Que se obstaculizan las vías públicas. Esto lo podemos entender tú. Infracción grave también. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que puedan poner en peligro la seguridad de los agentes, las instalaciones o el riesgo del éxito de información, sin menoscabo del derecho fundamental de información. ¿Quién va a decidir cuándo una imagen, un vídeo, una fotografía o algo pone en riesgo la seguridad de la gente? Pues el propio agente. En el momento que te vea haciéndole una foto, no, perdona, es que no sé qué vas a hacer con esa fotografía, no sé si la vas a colgar en Facebook, no sé lo vas a hacer ella, no sé si se lo vas a pasar a grupos que saben dónde vivo, ¿no? Entonces se deja libre al arbitrio del policía el hecho de valorar si esa foto o ese vídeo que has hecho pone en riesgo tu seguridad. Hay otra serie de modificaciones, pero que bueno, no afectan tanto al tema del derecho de reunión y de manifestación. Luego, entre las infracciones leves, que como hemos dicho son las que pueden ser sancionadas con multas de 100 a 600 euros, tenemos pues normalmente las que más se pueden cometer, ¿no? En primer lugar, el que es la estrella es la manifestación y reunión no comunicada, correspondiendo su responsabilidad a los promotores, ¿no?
En el anterior anteproyecto se incluía como infracción grave la celebración de reuniones y manifestaciones no comunicadas y la negativa a su disolución. En este anteproyecto se incluye la negativa a su disolución como grave y la celebración sin comunicar como leve, restringiéndose la responsabilidad de los promotores. Aquí no te puedes sancionar por ir a una manifestación no comunicada. Y como ciudadano no tienes tampoco ningún deber de saber si esa manifestación está comunicada de delegación de gobierno o no. Sí se puede sancionar a los promotores de esta concentración si se ha perdido la comunicación y luego se ha prohibido y finalmente se desarrolla. Los promotores pueden tener una cierta responsabilidad, pero tú como ciudadano no te pueden sancionar. Por eso nosotros desde la Delegación siempre hemos dicho que mejor no comunicarlo, porque ahí cada uno va a asumir la responsabilidad que tenga, ¿no? ¿Qué ha hecho la policía normalmente con esto? Pues en principio empezaron a sancionar. Como no pueden sancionar al ciudadano que va a una reunión o una manifestación no comunicada, lo que hacían es denunciar o sancionar por desobediencia a la autoridad. Es decir, te decían en la incoación del expediente sancionador: oye, es que este señor ha ido a una reunión no comunicada, le hemos dicho que era una reunión no comunicada, le hemos dicho que se fuera por ello y no me ha hecho caso. Entonces, desobediencia. Bueno, los tribunales lo están echando esto para atrás, en general. Es que este tema en particular estoy muy empecinada. O sea, a ver, hay como varias cosas que tenemos que tener muy claras. Una, el derecho de reunión no está sometido a autorización. Lo dice la Constitución y lo dice la Ley Orgánica del Derecho de Reunión. Entonces, teniendo eso, la Ley Orgánica del Derecho de Reunión te dice: si hay más de 20 personas, deberá comunicarse, no pedir autorización, no comunicarse a la autoridad gobernativa, UCAC, subdelegación de gobierno o delegación de gobierno. Ahí te iba a decir, que perdí. Entonces, no está sometido a autorización, tendrías que comunicarlo a la autoridad gobernativa y son más de 20 personas. Pero sin embargo, no te pueden, por ejemplo, no pueden disolverla. O sea, las reuniones, concentraciones, manifestaciones no se pueden disolver más que por los supuestos previstos en la ley, que son alteración del orden público con peligro para personas o bienes. No cualquier alteración del orden público. Entonces, si yo estoy en una plaza peatonal pública, en una concentración, y me vienen y me dicen: esto no está comunicado, tienes que irte, eso es una orden ilegítima, porque no estoy alterando el orden público, no estoy cortando vías, no estoy cortando acceso, no estoy haciendo nada. Estoy en una plaza peatonal sin obstruir ni salida del metro, nada. Entonces, a mí si me dices una concentración en una plaza que me tengo que disolver, eso es una orden ilegítima y no se puede hacer. Entonces, no comunicada es una cosa, y de hecho esta Ley de Seguridad Ciudadana ha suavizado un poco porque en el anteproyecto lo equiparaba aún más, pero en alguna infracción todavía se le escapa y equipara no comunicada a prohibida, y prohibida es diferente. Prohibida es cuando yo la comunico y me dicen que no. Eso es prohibida. Por eso, es lo que comenta el compañero, nosotros siempre hemos dicho que lo mejor es no comunicarla, porque otro tema que siempre hemos defendido y que es lo que estamos defendiendo en los tribunales es que la Ley del Derecho de Reunión es del año 83, que yo entiendo que en el año 83 tendrías que comunicarlo para que se enteren sus delegados, pero es que ahora no te hace falta porque se entera, porque si no se enterara no habría 80 lecheras cuando tú llegas. Entonces, que no me pongan un requisito absurdo formal para el ejercicio de un derecho fundamental. Esa es la base de que nosotros siempre hemos defendido. Pero tenemos que tener muy claro la diferencia entre no comunicada y prohibida, y sobre todo de cara a todas las reuniones que hagamos en plazas y en zonas peatonales. O sea, que aquí, ¿qué hay? O sea, los supuestos para disolver es alteración del orden público con peligro para personas o bienes, uso de uniformes paramilitares, o que el objetivo de la reunión sea cometer un ilícito penal. Si yo estoy ahora mismo aquí y viene la policía, disuélvanse. No, ¿por qué? Porque no se ha comunicado. Me da igual, no tiene potestad para decirme que me disuelva. Es una orden ilegítima. Y algunas de las sentencias que hemos tenido, muy pocas se mojan tanto, pero algunas sí se han mojado y lo ha reconocido, que era una orden ilegítima. La mayoría acaban anulando la multa por otras historias, porque lo hacen tan mal que lo anulan por otras cosas. Pero no es así. Entonces, que no nos líen y que no nos vendan en la televisión el mensaje de no comunicada igual a ilegal. Ilegal es cuando tiene un fin, o sea, está no comunicada, cuando no mando la puñetera comunicación a su delegación. Prohibida, cuando la he mandado y me han dicho que no. Ala, tonto para la banda. Y luego está la otra, que es las ilegales, que son cuando tienen como fin cometer un delito, pero que no nos equiparen no comunicado ilegal, ni no comunicado prohibido, ni cosas raras. O sea, que no nos engañen, que no somos tontos. O sea, que eso, yo estoy muy empecinada con este tema. Vale.
También se contempla como infracción leve, esta me gusta también mucho, injurias o faltas de respeto y consideración que se realicen en una reunión o manifestación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. Esto supongo que ha sido introducido por las jefas de los sindicatos policiales, ¿no? Que están un poco cansados de que todas las manifestaciones se les ponga a escurrir a los policías que están allí, entonces ya han introducido como infracción leve las injurias o faltas de respeto a los agentes en el ejercicio de sus funciones. A la vez que también introducen una también muy curiosa, que es deslumbrar con dispositivos láser a los agentes de las fuerzas de seguridad. Eso también puede ser sancionado con hasta 600 euros. Retirar las vallas de policía, también puede ser que delimitan los perímetros de seguridad, también es una infracción leve. Anteriormente, en el anteproyecto, en el anterior al que está actualmente en tramitación, también se sancionaba con infracción leve la colocación de tiendas de campaña o tenderetes sin permisos en la calle, que eso normalmente está regulado a través de las ordenanzas municipales en cada ciudad. Y luego también se valoraba como infracción leve entorpecer la circulación peatonal. Eso se ha retirado actualmente, pero se estaba orientado también a una práctica que se solía hacer, pues, por lo menos en Madrid, no sé aquí, que es el nos vamos de paseo, que es cuando se hacía una concentración en una plaza, como no se hacía una concentración en cualquier plaza y se decidía, por ejemplo, pues venga, pues vamos en manifestación hasta el Congreso. O sea, no se podía decir que vamos en manifestación, porque para la manifestación sí tenías que comunicar y solicitar una autorización del recorrido. Bueno, pues se convocaba la reunión en una plaza y alguien decía, nos vamos de paseo. Y por las 300, las 1000 personas, pues se iban de paseo como ciudadanos normales y cortaban la Gran Vía yéndose de paseo, ¿no? Y de paso pues hacían la manifestación. Era un acto un poco de desobediencia civil. Eso, en principio, también se quería sancionar y por recomendación del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial se ha sacado, pero también estaba orientado a este tipo de acciones. En el fondo, como he dicho al principio, la esencia de todas estas reformas es atacar a la movilización social, atacar al ciudadano descontento, que se le ve como un enemigo. En los últimos años hemos sufrido una regresión en todo el ámbito legislativo y en concreto en el tema de seguridad ciudadana estamos yendo hacia atrás. Estamos recuperando los viejos conceptos de la ley de orden público. Claro, no es lo mismo el orden público que la seguridad ciudadana. El orden público es un concepto decimonómico que ya con la ley de orden público, creo que era el 50 y tanto, lo que venía a decir que el orden público es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenían que garantizar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y para ello pues había que tomar las medidas oportunas. Con el concepto constitucional de orden público evolucionó al actual de seguridad ciudadana, por el cual los poderes públicos lo que tienen que hacer es garantizar a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el ejercicio de los derechos fundamentales. Pues bueno, estamos volviendo a ese concepto de orden público, abandonando un poco el de seguridad ciudadana. De hecho, en la exposición de motivos de la reforma de la ley de seguridad ciudadana se hace una mención a esa antigua ley de orden público, diciéndola que hay que tenerla muy en cuenta. No me quiero extender mucho más porque sé que estos temas son bastante áridos y ya nos hemos extendido bastante y si queréis pues comentaros, damos cada uno nuestra opinión ahora, hacéis preguntas, que seguro que nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero y os hemos generado más dudas de las que teníais anteriormente. Así que si queréis intervenir. ¿Han muerto? Despertar. Están todos muertos. El tema del régimen FIES. El tema del régimen FIES. Hay 5. Bueno, el FIES. Exactamente qué es lo que quieres saber. Ha explicado antes el primer grado, el segundo grado y el tercero. Es un tipo de primer grado. ¿Qué tipo de primer grado hay entonces? O sea, yo creo que el primer grado directamente... El primer grado tiene como unas características muy heavy de tiempo de patio, de aislamiento, etcétera, etcétera. Personas por celda solamente hay una, como mucho dos y normalmente una. Y en el primer grado está el FIES, que hay 5 tipos. Incluso, fíjate, en FIES hay un tipo que es para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, un policía que entra en prisión entra en FIES, porque es un tipo régimen hecho típico de aislamiento
para estar allí, o sea, cada uno tiene ciertas previsiones. Claro, seguro, vamos, ya, hombre. Y con un patio que si lo veis da miedo, o sea, que es un cuadrado como, no sé, o sea, 3, o sea, pero vamos, un patio te da auténticamente miedo. Y de los 5 que hay, están previstos que si para delitos graves, no me acuerdo exactamente para qué, pero como que están categorizados menos uno, que suele ser el cajón desastre, por el que los que quieren meter en pie sin tener así una justificación muy clara, que sea en plan, pues, una persona que políticamente les interese que esté en ese régimen. Hay uno que es el cajón desastre por el que más o menos van colando. Pero son todo, eso es un régimen de primer grado, que de hecho internacionalmente ya se ha dicho, es que es una cosa como una aberración, pero es como la incomunicación en las detenciones, que es algo que desde Europa ya se ha dicho hasta la saciedad, que eso no puede ser así, que viola todo tipo de derechos y tratados suscritos y lo siguen manteniendo. O sea, de la incomunicación, de los presos en incomunicación se ha dicho hasta la saciedad que eso no se puede consentir, y del régimen sí es igual, es una cosa que está como ahí en un limbo que no se debería aplicar y que en la práctica existe y se aplica, vamos, que se aplica. Pero otra de tantos incumplimientos. Los presos que están condenados con una mínima sospecha de atentado a la autoridad grave, o tipo que ahora se da bastante de montajes policiales para criminalizar el tipo de colectivos, como en este caso los anarquistas, que se ve muy claramente el tipo de montajes que utilizan, y eso automáticamente se te presupone un delito y automáticamente vas a FIE. ¿En preventiva? En preventiva, los 5 de Barcelona. No, pero Alfon no tiene FIE. Los 5 de Barcelona se han llevado 100 días en preventiva de FIES, ahora están en la calle en régimen de arresto domiciliario y esperando el juicio. O sea, por algo que no está aprobado, Pero es que la prisión preventiva es así de heavy, o sea, la prisión preventiva es claro, pero así. esta gente ya van en prisión preventiva en Así es, sí. Cuando se te presupone Porque justo entraron por el de cajón desastre, porque políticamente, o sea, entraron por el CIE de cajón desastre porque políticamente quieren que estén allí, porque no es un delito de especial gravedad a nivel penológico. Dentro de la cárcel también juegan mucho, con los que tienen un poco de ideología política, juegan mucho a prepararle o a presionarles de algún tipo de manera. Coger micro. A la mínima que salten, a la mínima que salten, ya les abren un parque y pasan así una y otra vez, de modo que entran en un círculo vicioso que su condena la cumplen casi en totalidad, en FIE, y que van sumando años de condena que van a entrar por un año. Sí, tienen más, sí. Con los parques que te van abriendo, al final se suman. Si no, no te oye. Ya terminado. No, pero tiene... Sí que es verdad que yo creo que el tema de las prisiones, o sea, tenemos, como ha dicho antes Silvia, tenemos un índice de población penitenciaria de los más altos de Europa, y sin embargo tenemos una de las tasas de delincuencia más bajas de Europa, lo cual pues no cuadra mucho. Tenemos también un índice muy alto de presos en prisión preventiva, muy alto. porque en este país parece que se aplica de manera prácticamente automática en muchos casos. A mí me pasa, yo cuando tengo que asistir a un detenido, ya dependiendo del tipo de delito que ha cometido, más o menos sé, primero más o menos sé si el fiscal va a pedir prisión provisional, y segundo ya casi más o menos sé si el juez va a acceder o no. Muchas veces se aplica de manera prácticamente automática, ¿no? Las prisiones provisionales, y tiene un problema porque la prisión preventiva tiene un perjuicio respecto al cumplimiento, entiéndase, y es que no se puede acceder a beneficios penitenciarios cuando estás en prisión preventiva. No tienes derechos penitenciarios, ni rebaja, ni ningún tipo de otros derechos que puedes tener como preso en cumplimiento, ¿no? Y lamentablemente se aplica de manera prácticamente automática, y tenemos una tasa de población penitenciaria altísima, y muchos de esos presos que están en prisión están en prisión provisional. Y de hecho, lo que comenta la compañera es que es así, por eso justo decía que lo del tema de aumentar tanto las penas
y que si prisión permanente revisable, como lo quieras llamar, o sea, es que es una rueda, porque es que la gente que empieza a estar clasificada en grado 1 y FIES, es que no sale de ahí, es que no sale. Es que, ejemplo, Noelia Cotelo, que entró para 1 año y medio, con 18 años por un delito de menudeo, de no sé qué, no sé cuánto, que ahora tiene tantísimas causas abiertas que la suma total son 30 y tantos años, 40, y tiene abiertas 380 causas. Y ha sido porque empezó a entrar en régimen de FIE, pero como ella... Sí. Pues aunque lo que estaba diciendo es que una vez que empieza a entrar en régimen FIE, automáticamente en cuanto tú tengas un poco de actividad política o te vean que no te quedas callado ante las injusticias que te hacen dentro en la vida diaria de la prisión, automáticamente te hacen caer pequeñas altercados, pequeños... Sí, ya tienes lesiones, atentados... Claro, y vas sumando de turno para que te vuelva a sumar otro parte y ese parte se suma al siguiente, y al final con cada parte te vuelves a ir a pie en una temporada y al final lo único que haces es que cumples toda tu condena en régimen de pie, habiendo entrado por 1 año por un delito que no tenía nada que ver. Entonces, eso es un círculo que es muy jodido. Quería saber también cómo iba el tema de que, por ejemplo, un policía se puede inventar lo que quiera, partiendo también de que lo que diga el policía te lo va a comer. El hecho de que como es una autoridad, su palabra da igual que haya 20, 30, 40 testigos y que su palabra vaya a misa. ¿Eso hay alguna forma de esquivarlo? Si quieres tú por lo de... Yo digo algo... A ver, la presunción de veracidad de los agentes de la autoridad solo se tiene en el ámbito sancionador administrativo. Es decir... En teoría. En teoría, o sea, quiero decir... Sobre el papel solo se reconoce legalmente la presunción de veracidad de los testimonios de los policías cuando te están imponiendo una sanción administrativa, que es una multa de tráfico, una sanción una infracción de las que he estado hablando yo por temas de movilización social, saltarse el semáforo, tomar el triunfal. En ese caso sí que la declaración o la denuncia del policía se presupone que es cierta, sin perjuicio de que luego en el procedimiento administrativo tengan que ratificar esa denuncia, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, en el ámbito penal, en teoría no tienen esa presunción de veracidad, no se les reconoce legalmente que lo que ellos digan sea cierto a priori, ¿no? Se les toma en consideración como puede ser el testimonio de cualquier otro testigo. Esa es la teoría. Ahora bien, claro, la teoría, que son las leyes, la aplican los jueces. Y ahí sí que entramos ya en el ámbito subjetivo, de que el juez sea más pro policía o menos pro policía, ¿no? Pues hay jueces de todos los tipos. Hay un juez, por ejemplo, en Madrid, de la instrucción número 6. Hay uno antipolicía y el resto pro policía. O sea, que si tiene que hacer respirar a toda una comisaría por el juzgado para tomar de declaración, lo hace. Y no les pasa una y no se cree nada de lo que les cuentan y bueno, es bastante pero es uno, ¿no? Luego tenemos otro que es ¿cómo se llama? Sí, hombre, sí, joder, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Que ese sí que sabes que es pro policía absolutamente, lo que diga el a mí me lo ha llegado a decir, y decir, yo es que lo que pongan en el atestado me lo quedo a presentillas, porque ya apaga y vamos, ¿no? Entonces ahí ya entramos en el ámbito subjetivo de la valoración de la prueba que tenga que hacer el juez. Que le quitas autoridad a un principio de autoridad. Claro, no, pero es que el principio de autoridad es distinto al principio de veracidad. Es decir, aunque seas autoridad, claro que sí, pero aunque seas autoridad, en las leyes no te reconocen esa veracidad, ¿no? Públicamente no van a dejar en evidencia a un principio de autoridad porque recaería contra él, contra el propio sistema, entonces tampoco les interesa. Sí, pero decía el compañero, ¿cómo combatir esto? Pues es que ya depende del juez. Si tú ante la declaración de un policía llevas 30 testigos, te dicen lo contrario del policía y el juez hace caso al policía, pues jaque mate, vamos, no podemos realmente no podemos hacer nada contra eso, porque o cambiamos los jueces en su idioma. Ahora te no. Busca quién es el policía.
Claro, es que es muy complicado, ¿verdad? Que los atestados falsos que nos encontramos muchas veces, sobre todo con temas de movilización, pues tienes que lucharlos mucho, tienes que buscar muchas pruebas, vídeos, testigos, y es complicado. Claro, luego, repito, son los jueces los que tienen que valorar todo ese tipo de pruebas. Yo tengo el caso, lo de Zarpa, tengo el caso de un periodista que fue agredido en una manifestación gratuitamente, estaba haciendo su trabajo, y un policía le pegó un porrazo en la cabeza, le hizo una lesión, se le denunció, fuimos a un juicio por falta. Y fue el policía a decir que él no había sido, que en el momento de la agresión y llevamos vídeos, llevamos 2 testigos, llevamos todas las pruebas que teníamos, llevamos fotos, llevamos todo lo que teníamos porque sabíamos de la dificultad de prueba que tiene este tipo de casos. Bueno, pues fue el policía ya a decir que él no había sido, que el que salía en la foto no era él, el que salía en el vídeo no era él. Claro, van con el caso, van con las protecciones, es difícil identificarles porque no llevan el número de identificación, que eso es otra guerra. Entonces dijo, no, yo el de la foto no soy. Llevó de testigo a un mando policial, a su superior, a su jefe de grupo y a otro compañero, a decirle al jefe de grupo también que es verdad que ellos no estaban allí en el momento de los hechos. Yo se lo dije al juez, señoría, no podemos aportar más pruebas, pero es que ya solo nos falta, lo único que podíamos hacer ya es que reconociera los hechos, y ya con eso, ni con eso yo no sé si lo hubiera condenado. Bueno, pues efectivamente la absolvieron, lo tenemos en apelación, hemos sacado vídeos otra vez, hemos sacado fotos. He pedido que se impute al mando policial por falso testimonio ante el juez, porque tenemos pruebas de que estaban allí y que lo habían hecho. Y bueno, estamos esperando a ver qué dice la audiencia provincial. Pero claro, uno tiene ya la desesperación de que no sabe qué hacer para imputar a un policía o para hacer que se le sancione, ¿no? Es muy complicado. Pero a ver, o sea, ¿qué se puede hacer? Pues si tienes la suerte de tener vídeo, o sea, como este caso, llevarlo a Estrasburgo. O sea, llevarlo a Estrasburgo. Es que no nos queda otra, eso y campaña mediática, para que la gente empiece a ver lo que hay. O sea, y no se piense que el caso de Alfo, en el caso de vuestros compañeros, o el caso de... ¿cómo se llamaba el chaval este? El de Zaragoza. No me acuerdo. Rodrigo Lanza. O el caso de Lanza, o sea, que no se crean que es que son casos aislados, que es a la orden del día, y en protesta social es continuamente. De hecho, nosotros vamos a empezar una campaña porque tenemos como varios casos de detenciones de castigo porque no hay nada con atestados totalmente falsos, con todo grabado. O sea, si tienes vídeos, si tienes esa suerte, a Estrasburgo. O sea, porque no te queda otra, y difundir, y mucha caña, o sea, y hacer vídeos que se difundan, y difundirlo, y charlas sobre esto, y todo lo que, o sea, para que la gente pueda ser consciente de la realidad que tenemos, y de que esto no es ni un estado de derecho, ni democrático, ni nada que se le pueda parecer, o sea, que empiecen a enterarse. De todas formas también tienen mucha culpa los jueces, porque hemos tenido también casos de la presunta agresión al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid también, que le denunciaron a los policías porque dijeron que había intentado agredir al consejero de Sanidad, a la Skeptic, a la denuncia. Y bueno, se fue a un juicio por faltas y la jueza dictó una sentencia absolutoria en la cual decía que lo que le habían relatado los policías no tenía nada que ver con los vídeos que se habían aportado como prueba. O sea, vino a decir que lo que contaban los policías era una milonga. Que está muy bien esa sentencia, pero es que lo que tenía que haber hecho inmediatamente la jueza es imputar a esos policías por denuncia falsa. No se hace y claro, pues tienen una sensación de impunidad absoluta y reforzada por el Poder Judicial. Y claro, hay poco... Claro, pues si cuela y si no, pues la suela y no pasa nada, pero claro, ya el chaval pues se ha cometido un procedimiento judicial con una acusación absolutamente falsa. Tienen mucha culpa los jueces, los fiscales y bueno, pues y también muchas veces los abogados, que no presentamos todas las denuncias que tendríamos que presentar. Pues bueno, es un poco de todo. Otra cosa que quería hacer una pregunta. Habéis dicho un punto, ahora no recuerdo cuál es, pero que aquí se me ha venido el ejemplo de una manifestación fascista y que haya convocado a un antifascista y siempre detengan a los antifascistas y dejen continuar a los fascistas, ¿no? Eso pasa siempre. Sí. Eso desde que yo tengo, y además que el otro día estuvimos teniendo una conversación y me lo pregunta mucha gente y digo, oye, desde que tengo uso de razón eso es así siempre. Y ahora en un punto de lo que habéis dicho, digo, hostia, que esto lo han hecho por eso, porque además se dice claramente... ¿Te lo he dicho yo? Sí, lo que has dicho tú. No sé cuál Que te lo iba a interrumpir en el momento, pero como se Me tenía que haberlo hecho. Y a mí es que se me ha venido, tú has ido dando ejemplos de movimientos, esto lo han hecho cuando se te ha ido uno de los últimos y he dicho, hostia, esto es un fascista, antifascista, curioso, falta de respeto a las fuerzas y seguridad del Estado.
primera es la que te recuerda a los extremistas. Claro, esa. Ah, lo de impedir el ejercicio del derecho, de derechos fundamentales, algo así. El derecho, Claro. o sea, a los que legalmente han pedido el derecho, tú vas con otra intención y entonces a ti te digo, hostia, que esto me ha recordado totalmente por este motivo. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita. Exacto. Sí. ¿No? A ti te dicen Te dicen que es lícito porque han pedido permiso y aunque no sea lícito porque están promoviendo Los valores del unos gobierno. valores de mierda y de chungo socialmente, pero aún así se lo permiten. Y ahí te están avalando que tú no puedes interrumpir algo que es lícito, por muy que no aberrante que sea. Si lo tienen todo pensado. Tienen todo pensado. hasta el milímetro. Hasta el milímetro. Bueno, pues no sé, si queréis pasamos a los Yo creo que el compañero quería... quería decir... ¿no? Simplemente comentar un par de cosas. Lo primero, que ese nombre que pone ahí Emilio, un preso que está en huelga de hambre desde el 14 de agosto en la cárcel de Alhama, en Pontevedra, él está en aislamiento, como hemos estado hablando. Él personalmente no sufrió torturas, pero ha visto como muchos compañeros suyos han sido torturados brutalmente, sobre todo todos esos presos que no tienen apoyo fuera, porque además en aislamiento es súper fácil torturar a un preso porque nadie lo ve. A su vez también está en huelga de hambre por la muerte en extrañas circunstancias de otro preso, Gaviotu, después de 28 años en prisión. Apareció muerto el pasado abril de una sobredosis cuando él presuntamente ni siquiera consumía droga, y cuando había hablado la noche anterior con este chico, con Emilio. El caso de Alfon, el próximo día 16 es la Jornada Internacional de Solidaridad. Hay una concentración en Granada y en otras ciudades. Alfon es un chico de Vallecas que nada más que salió de su casa para ir a la huelga general fue detenido cuando iba con su novia y le metieron que llevaba explosivos, y el fiscal le pide 5 años de prisión. Es un caso relativamente parecido al de Carlos y Carmen y Granada, que están a la espera de indulto, pero ya están condenados a 3 años de prisión. Bueno, el caso de Noelia Cotelo pues es de una presa común que entró por una condena de 2 o 3 años por pegar 2 o 3 palos, ya lleva 5 y aún le quedan 2 años más, porque se le ha ido incrementando la condena por ser bastante insumisa a todos los abusos de los carceleros y rebelarse. El caso de José María Pirla, que también aparece ahí, se suma al de otros tantos presos que llevan más de 30 años en prisión, con cadenas perpetuas encubiertas. Y nada, simplemente que a través de internet pues podéis informaros de todo eso, y en el caso de Emilio, que lleva, como os digo, desde el 14 de agosto en huelga de hambre, pues cualquier carta y cualquier muestra de apoyo, pues el hombre lo agradece y ya está.